Buenas tardes a todas, un gusto que nos acompañen. Para quienes se conectan por primera vez, si bien hay muchas que ya se están conectando siempre, pero a fuerza de ser repetitiva, les comento a quienes se conectan por primera vez que el Foro de Mujeres del Mercosur es justamente, como su nombre lo indica, una asociación regional. Trabajamos en los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y este año, en noviembre cumplimos, noviembre del año pasado, 25 años de trabajo continuo. Justamente está con nosotros en este momento Emilia Fernández, que es una de las socias fundadoras del Foro de Mujeres del Mercosur, que ella es a su vez también presidenta del capítulo Brasil. Y el Foro de Mujeres del Mercosur se fundó por iniciativa de mujeres representativas de los 4 países, al terminar un foro internacional que se hizo en Buenos Aires en noviembre del 95. La idea era justamente pensar nuestras sociedades con una perspectiva de género para lograr el marco de una integración regional. Ya en el año 91 se había creado el Grupo de Mercado Común, las mujeres fueron trabajando y en el 95, por iniciativa del gobierno argentino, se organiza este seminario de mujeres líderes de los 4 países, que al final él mismo deciden firmar el acta constitutiva de la que es nuestra asociación. La misión del Foro de Mujeres del Mercosur es promover la acción consecuente, delegada por mujeres representativas de los sectores empresarial, sindical, del campo de la educación, de la cultura y de la política. Justamente es buscar instalar desde la visión de la mujer la discusión, la participación y el aporte de todos los sectores sobre la base de nuestra necesaria presencia en el Mercosur. Es importante destacar que nuestra asociación es multipartidaria y justamente interdisciplinaria, y trabajamos justamente por el fortalecimiento de la democracia y la integración regional. Como ustedes saben, desde el año pasado, por motivo de la pandemia, estamos haciendo estas reuniones por Zoom, que en realidad también nos acercan, porque si lo hiciéramos en forma personal, las amigas, como en este momento tenemos, de Mendoza, de Santa Fe, de Brasil y de Uruguay, no podrían estar presentes. Así que bueno, hoy justamente tenemos una presentación muy importante, por cuanto quien nos va a dar su charla es, aparte de una profesional destacadísima, es justamente, bueno, una amiga y con quien también compartimos algunos momentos de trabajo en el bien de las mujeres. Verónica, si quieres presentar la voz o leo yo el currículum. Así tenemos un poco. Esto es un muy extracto currículum de nuestra disertante, porque la verdad que es súper, súper importante. No se te oye, Verónica, tenés que ponerte el micrófono. Está. Doctora Sandra Verónica Guarnino, abogada y procuradora de la Ciudad de Buenos Aires desde 1989, doctorada en modernización de las instituciones y nuevas perspectivas en derechos fundamentales en la Universidad de Valladolid en el 2001, magíster en Derecho Español en Valladolid 2004, magíster en Administración de Justicia, Roma 2018, especialista en criminología en el año 2000, crimen organizado, corrupción y terrorismo en el 2017, gobernanza y gobierno abierto 2018, Universidad de Salamanca, especialista en prevención de la corrupción en los sectores público y privado, en la Universidad Castilla-La Mancha 2015, especialista en alta formación
ingiustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti en Pisa en el 2016, no es muy bueno mi italiano, perdón, Género y Derecho en la UBA 2018, Justicia Juvenil y Derechos del Niño en el 2021. Actualmente fiscal de Cámara especializada con competencia penal, contravencional y de faltas del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2017, la Fiscalía de Cámara a su cargo obtuvo la certificación de calidad ISO 9001-2015 en todos sus procesos de trabajo. Fue distinguida con el máximo reconocimiento nivel oro del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, edición 2017, otorgado por el Ministerio de Un poquito, Federico. Roberto. de la Nación Argentina. Obtuvo las medallas de plata 2017 y de oro 2018 del Premio Nacional a la Calidad, otorgadas por el Ministerio de Modernización de la Nación Argentina. Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, es miembro de la Asociación Argentina de Fiscales y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, felicitaciones por el currículum a la doctora Guarnino. Y ahora te doy para compartir, Vero. Primero y principal, Por bueno, favor, agradecerle. Sí. Primero y principal, agradecer, por supuesto, al Foro de Mujeres del Mercosur y especialmente a Amalia, que, bueno, con la que nos conocemos hace mucho, desde trabajo conjunto también en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, hace mucho tiempo. Y bueno, ahora tenemos también la oportunidad de seguir colaborando en el Consejo de Planeamiento Estratégico en la ciudad, así que, bueno, siempre un gusto compartir contigo, Amalia. Y bueno, también hay varias acá con las que también trabajamos, así que es un placer estar entre amigas. Bueno, yo les preparé muy rápidamente también para ir haciendo un seguimiento. Soy de hablar mucho, así que en principio, a ver, voy a primero, si no les parece mal, muteo desde acá, a ver, ya que tengo como administradora. Ah, pero estamos todas muteadas, menos yo, ¿no? Había una... Acá hay una que está desactivar audio, ya está, listo. Ahí estamos solamente habilitadas vos y yo, creo, Verónica. Sí, también me muteé. Perfecto. Bárbara, gracias. Bueno, como les decía, soy de hablar bastante, así que cualquier cosa, ustedes me interrumpen, me preguntan, me cortan la conversación, porque es más interesante por ahí el diálogo que lo que yo pueda, por mi lado, plantearles, ¿no? Bueno, la idea era un poquito contarles estos lineamientos de política criminal de la Ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, muy recientemente ha habido cambios bastante interesantes en los últimos años, ¿no? Bueno, para las que no estén tan al tanto de cómo se estructura el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos distribuidos en tres grandes subdivisiones, subáreas, digamos. El Ministerio Público Fiscal de la Defensa, por un lado, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene roles diferentes, pero todos ellos tienen por función velar por la normal prestación del servicio de justicia y por los intereses generales de la sociedad en los distintos aspectos primero el fiscal como investigador y acusador, la defensa, por supuesto, con su rol de defensor, y el Ministerio Público Tutelar, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de Nación, funciona como un ministerio público específicamente destinado a velar por las personas en condición de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas y cualquier otra persona que haya sido declarada incapaz o bueno, que necesite, digamos, un asesoramiento específico, aunque no esté como imputada en un proceso penal.
A ver, estoy viendo cómo está. Bueno, como les decía, el Ministerio Público Fiscal tiene estas 4 funciones, o 3 funciones y unas características de cómo tiene que desempeñarse, que es básicamente la Fiscalía, es decir, el acusador público tiene por finalidad, primero, la actuación de la justicia, es decir, es el que dispara, el que impulsa la intervención del Poder Judicial o de los jueces propiamente dichos, ¿no? Y lo hace a través de la promoción y el ejercitamiento de la acción pública en casos contravencionales y penales, aunque también interesa actuación en casos también de administrativos, de infracciones administrativas o en otro tipo de procedimientos como contenciosos administrativos y tributarios. En ese sentido, por supuesto, uno de sus roles principales es defender la legalidad, ¿no? Y para eso haciéndolo defendiendo los intereses generales de la sociedad. Es decir, que tiene que velar por la aplicación de las normas y por el cumplimiento de lo que la norma manda, las normas penales, civiles, en fin, distintas características. Y en el caso de los procesos contravencionales y penales de la Ciudad de Buenos Aires, dirige la Policía Judicial, es decir, que tiene a su cargo no solamente impulsar la investigación una vez que se inicia, sino también dirigir a los investigadores y dirigir a este área que es la Policía Judicial, es decir, la policía, no la policía de seguridad, ni la policía que digamos que hace la prevención general dependiente del Poder Ejecutivo, sino a la Policía Judicial, que va a ser ese área, sea de la policía ordinaria, o sea de cuerpos específicos, como nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros tenemos un cuerpo específico de Policía Judicial. El Ministerio Público Fiscal dirige a este equipo de investigadores, que son los que van a investigar en los hechos ilícitos que pueden dar lugar a contravenciones o crímenes penales. Y el Ministerio Público Fiscal tiene que trabajar conforme a estos principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es importante esto porque son 2 principios que tienen que ver, por un lado, con entender que los fiscales no son, digamos, totalmente autónomos en su desempeño, en la forma en que llevan adelante su trabajo, sino que están organizados en una estructura jerárquica y que esa estructura jerárquica también va de la mano de la unidad de actuación, es decir, que tenemos que trabajar de una forma tal que ese impulso de la actuación de la justicia sea aproximadamente similar, parecido, responda a los mismos objetivos y responda también a una cierta igualdad en la actuación para justamente velar por el principio de igualdad ante la ley. No podría, sería muy injusto que un fiscal investigara solo un tipo de hechos y otro fiscal ese mismo tipo de hechos le pareciera que no vale la pena ser investigados, ¿no? Entonces hay que equilibrar un poco este desempeño. Entonces, perdón, tengo problemas para manejar el PowerPoint que les ven acá. Están viendo el cambio de las filminas, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy sucintamente también, en los casos de violencia de género, la intervención del Ministerio Público Fiscal es principalmente la de recibir denuncias, investigar, como les decía antes, y es el que va a formular eventualmente la acusación requiriendo el juzgamiento de la persona identificada como, o las personas identificadas como autores de los hechos. Acá es importante entender que en la justicia de la ciudad, a diferencia de otras justicias o de otros procedimientos, el Ministerio Público Fiscal no solamente va a ser el que investiga y acusa, esto va a ser más o menos habitual en todos los sistemas, sino que también nuestro sistema procesal establece que es la Fiscalía la que recibe las denuncias, cosa que no suele suceder en todos los ámbitos. Por ejemplo,
en la justicia federal argentina, en general, o hasta hace muy poquito tiempo, las fiscalías no recibían las denuncias eran presentadas o bien en los juzgados o bien en las comisarías. En cambio, la justicia de la ciudad y el Código Procesal Penal de la ciudad establece que quien recibe la denuncia es el fiscal, salvo casos excepcionales, como por ejemplo los casos de una persona que fue detenida en flagrancia. Es decir, en ese caso sí, porque ahí sí interviene en el hecho la policía, un suceso ocurrido en la calle donde un policía rápidamente interviene para detener, por ejemplo, al autor de un hurto, o cuando hay una emergencia, una urgencia para preservar la prueba. Salvo en estas dos situaciones, la policía no podría recibir denuncias, ¿no? Es decir, si yo voy a denunciar un hecho que ocurrió hace una semana, por ejemplo, y donde no hay urgencia, porque ya no hay una inmediatez entre la denuncia y el hecho ocurrido, y no hay ninguna urgencia para preservar la prueba, porque no se va a perder si no actúo rápidamente, entonces, en ese caso, la policía probablemente nos diga, no le podemos recibir la denuncia, tiene que hacerlo ante la fiscalía de manera directa. Entonces, como dije, en temas de violencia de género, nosotros no tenemos regulados en la ley, en general, en la ley de fondo, ni en la ley penal de fondo, ni en la ley contravencional de fondo, no tenemos regulados delitos y contravenciones especialmente de género, salvo el caso de lo que se denomina femicidio, que es el único caso en el que hay un hecho tipificado, una agravante tipificada por ser reflejo de violencia de género, pero en el resto de los delitos no hay un delito de amenazas de género, ¿no? Lo que hay es un delito de amenazas común cometido en un contexto de género. Algunos de esos delitos, conforme la competencia, delitos y contravenciones, conforme la competencia que actualmente tiene el Ministerio Público Fiscal y la Justicia de la Ciudad, son, por ejemplo, el hostigamiento, la intimidación, el maltrato, el acoso callejero. Por ejemplo, esos que les acabo de nombrar, son contravenciones en nuestro sistema jurídico. Y por otro lado, que son los que habitualmente son las contravenciones que se cometen en contextos de género, aunque podrían no serlo, por supuesto. Podría haber maltrato de una persona hacia otra y no ser necesariamente un maltrato por violencia de género. Y lo mismo los delitos, los más frecuentes son estos que enumero ahí, que son algunos de los que podemos conocer: lesiones, amenazas, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, daños, violación de domicilio, ¿no? Son algunos como para ejemplificar un poco cuál es la competencia que tenemos. A veces no son muy claras las distinciones entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde empieza un hostigamiento y dónde empieza una intimidación y cuándo un hostigamiento pasa a ser maltrato? Es decir, a veces o cuando un hostigamiento deja de ser hostigamiento y pasar a ser amenazas, a veces hay límites imprecisos entre una conducta típica y otra, ¿no? Pero bueno, es la ventaja que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es que tenemos una competencia múltiple, los fiscales y la justicia en general, ¿no? Entonces, aunque respondan, digamos, a categorías distintas, van a ser los mismos jueces y los mismos fiscales los que conozcan en hostigamientos, en lesiones, en amenazas, en intimidaciones, etc. Bueno, como justamente los principios constitucionales que nos rigen hablan de esta necesidad de actuar y desempeñar nuestra función
sobre la base del principio de unidad de actuación, es importante el desarrollo de una política criminal por parte de la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que es el fiscal general, y esta política criminal se va construyendo, se desarrolla a partir de distintas resoluciones, decisiones de la Fiscalía General que contienen lo que la ley denomina criterios generales de actuación. Y estos criterios generales de actuación, bueno, según la ley, tienen que ser emitidos anualmente. Si bien esto no se respeta demasiado, porque ha habido muchos criterios generales de actuación que se han prolongado a lo largo del tiempo, digamos, pero lo lógico sería que o bien que se actualicen o que se ratifiquen anualmente, porque tienen un periodo de vigencia corto. La idea es que la política criminal pueda ir actualizándose a medida que la realidad social, las necesidades sociales, en fin, la conflictividad de una determinada época, de un determinado momento, requiera avanzar hacia uno u otro lado, o hacer hincapié más en un aspecto que en otro, ¿verdad? Pero bueno, estas tres que les indico aquí en esta filmina son tres de las más recientes, y justamente la última, que es la resolución 65 del 21, es la resolución más actual, que acaba de salir hace 15 días o 10 días, de la Fiscalía General, desarrollando justamente esta política criminal, y lo plantea en estos términos la resolución, ¿no? Es una verdadera política criminal que está desarrollada a lo largo de la resolución y retoma también, por supuesto, otras dos resoluciones que fueron del año pasado, que también tratan aspectos más puntuales. Uno estructural, que es el de la creación de los equipos especializados en violencia de género, que creó esta estructura de personal y asignándole funciones específicas para abordar esta temática. Y otra resolución también del año pasado que es vinculada con las medidas de protección y cautelares para brindar justamente tutela a las víctimas de violencia de género. Bueno, estas tres son las más importantes decisiones entonces en la actualidad. Los dos objetivos principales de la política criminal son estos dos: protección de las personas victimizadas y, por supuesto, el deber de investigar con debida diligencia reforzada. Ambos objetivos, por supuesto, responden a las obligaciones internacionales derivadas de los convenios internacionales firmados por Argentina y también todos los países que integran el Mercosur, que tienen que ver con estos dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado, realmente disponer de recursos rápidos, urgentes y efectivos y eficaces para la protección de las personas victimizadas, para impedir el agravamiento de los hechos ocurridos y también para impedir nuevos hechos en el futuro, más graves o de igual gravedad, pero impedir la comisión de nuevos hechos. Y por otro lado, satisfacer la obligación derivada de la Convención de Belén do Pará de investigar con debida diligencia reforzada este tipo de casos en donde las víctimas, en principio mujeres, según la Convención de Belén do Pará, digamos, han sido históricamente dejadas de lado por las investigaciones criminales, este tipo de hechos, y justamente por esto la Convención establece el deber del Estado de investigar con debida diligencia para compensar esa impunidad histórica que han tenido los hechos ilícitos cometidos contra mujeres en principio. La gran novedad de esta nueva política criminal es ampliar el universo de personas victimizadas
y por lo tanto también ampliar el universo de qué casos van a ser merecedores de esta debida diligencia reforzada, ya que incorpora en ese universo no solamente los hechos cometidos contra mujeres, sino también los cometidos contra personas que integran la comunidad LGTBI+. Entonces esta es, bueno, la primera gran novedad de esta última criterio general de actuación, que viene también un poco a estar de la mano del último y más reciente de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, que es el caso de Vicky Hernández, ¿no? Donde la Corte Interamericana señaló que la Convención Internacional Belén do Pará también extendía su eficacia respecto de personas trans. Entonces esta es una gran novedad. Por tanto, este colectivo de personas también pasan a integrar, por supuesto, como digo, el universo de personas que tienen que son merecedoras de acciones positivas en relación con su protección y con la obligación de debida diligencia reforzada. Bueno, el funcionamiento del sistema acusatorio en la ciudad, como les decía, está en manos del Ministerio Público Fiscal, que es quien recibe las denuncias. A partir de las denuncias, la primera medida, lo que establece esta resolución, es disponer medidas de protección y inmediatamente comenzar la investigación del caso, ¿no? Esto también es una novedad en las últimas decisiones de política criminal, porque que tiene que ver con esa resolución, la 63 del año pasado, 63 del 2020, que también ahí se generó o se introdujo una idea, o se reforzó la idea del Ministerio Público Fiscal como un órgano que tiene como función principal también la de disparar estas medidas de protección en favor de las personas victimizadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de protección basado principalmente en la ley 26485. Bueno, ahora les voy a decir, voy a retomar eso para seguir el orden de la filmina, ya me estaba salteando. En materia de denuncia, vuelvo al tema de las denuncias. Por un lado, como les dije, es el Ministerio Público Fiscal el encargado de recibir las denuncias, y para eso también se han habilitado canales de denuncias a través de múltiples vías. Entonces tenemos no solamente las denuncias presenciales, las tradicionales, que bueno, ahora con el tema de la pandemia están en principio suspendidas. Ahora veremos cómo retomamos a ver si puedo, veremos cómo retomamos, digo, a partir de septiembre, que están abriéndose otra vez todas las sedes judiciales, pero bueno, en principio han estado el año pasado y suspendidas las denuncias presenciales. Pero justamente también para compensar esa restricción, por ejemplo, el año pasado se creó una aplicación para dispositivos móviles que se llama Denuncias MPF, donde se pueden presentar denuncias directamente desde un dispositivo móvil, o bien enviando un mail, o bien ingresando a la página web del Ministerio Público Fiscal, o bien mediante llamado telefónico a un teléfono gratuito. Eso ya hace muchos años que se hacía por ese medio. Como le decía, después de la presentación de la denuncia, también por supuesto que recibimos las denuncias que se presentan en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema,
de Justicia de la Nación y otras, renuncias también enviadas por juzgados nacionales o juzgados de otras jurisdicciones. Y también hace unos años ya funciona en la jurisdicción de la ciudad una oficina, digamos, equivalente a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que es el Centro de Justicia de la Mujer, que es también un centro con prestaciones múltiples para las víctimas. Es decir, la persona que quiere denunciar o bien que quiere recibir asesoramiento, se dirige a ese centro y es un centro polifacético, diría, donde uno puede formular una denuncia, puede recibir asesoramiento, puede ser revisada por un médico para establecer la existencia de una lesión, puede directamente ahí hay dependencias, por ejemplo, de gobierno para emitir un documento de identidad o gestionar una solicitud, por ejemplo, de asistencia económica, de algún área gubernamental, etc. Entonces tenemos también, además de las fuentes directas del Ministerio Público Fiscal, estas otras fuentes de denuncias que nos llegan. Entonces, una vez que se formula la denuncia y se presenta la demanda de la víctima de protección, se dispara el procedimiento de protección de las víctimas, que en principio la política criminal obviamente lo que establece es una protección temprana. Y como les decía, la resolución 63 del año 2020 lo que estableció es que esa protección justamente tiene que ser temprana, es decir, que es el fiscal también, que es el primero que recibe la información de la emergencia y de la necesidad de protección, quien debe adoptar la medida de protección, la más acorde, por supuesto, a las características del caso. Y esto también es una medida sumamente interesante de parte de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque, como les decía, nuestra ley nacional de protección a la víctima, ahí María Cristina está marcando algo en la pantalla. Nuestra ley de protección a la víctima establece que es el juzgado o que es el juez a quien se autoriza a adoptar la medida de protección. Pero no nos podemos olvidar que esa ley es una ley desarrollada, aprobada, teniendo en cuenta la jurisdicción nacional, en donde la jurisdicción nacional no responde a un sistema acusatorio, sino que en la jurisdicción nacional son los jueces los que tienen las facultades de impulsar la investigación y llevar adelante el proceso, según el Código Federal de Procesal Penal. En cambio, en nuestro sistema, por eso les hacía la aclaración al principio de que la denuncia la recibe el fiscal, el problema que a veces se generaba es que obviamente hay un gap entre la toma de conocimiento por el fiscal y la intervención judicial. A veces eso puede demorar, puede haber un salto de días, puede haber una cuestión, o sea, si una denuncia se hace un viernes afuera del horario de tribunales, bueno, probablemente hasta el lunes el juez no va a intervenir, a menos que sea un hecho flagrante, ¿no? Si no, normalmente el caso llega el lunes al juzgado. En cambio, gracias a esta nueva política criminal del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general estableció que los fiscales y las fiscales tienen que adoptar la medida de protección de manera inmediata, urgente, la más acorde a las características del caso, y eventualmente esa primera medida de protección va a prolongarse por el tiempo necesario para que se le dé intervención al juez. Entonces esto, bueno, también amplía el grado de protección que se le brinda a las personas víctimas.
También se le da rápida intervención a equipos multidisciplinarios que tienen por función asistir a la víctima, entrevistarla. Se fija un oficial de asistencia, es decir, que hay una única persona que va a ser la interlocutora con la víctima para que también se genere un reforzamiento ahí del diálogo y de la confianza de la víctima hacia la institución. Y es esa persona y no otra la que se va a contactar en el futuro con la víctima. También, como les señalaba antes, también se crearon equipos especializados para el abordaje temprano de los casos. Es decir, estos equipos van a seleccionar los casos prioritarios y estratégicos para justamente poder hacer una especie de triage de cuáles casos merecen atención prioritaria y cuáles otros, aunque no sean, quizás a veces no son casos de riesgo alto, pero sí son casos que pueden ser estratégicos desde el punto de vista del impacto social que pueden tener, ¿no? A veces el caso no es en sí mismo reflejo de una violencia tan extrema o de una violencia crónica, pero sin embargo puede ser un caso que sirva para generar un impacto a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad, y lograr modificar algún estereotipo, o posicionar a algún mensaje social, digamos, y entonces ese caso merece un tratamiento desde el punto de vista estratégico. Entonces son estos equipos los que van a hacer esa selección y son también los que van a adoptar estas medidas de protección temprana. Y también se establece en esta nueva política criminal la necesidad de hacer un seguimiento permanente de estas medidas de protección. Bueno, el objetivo de estas medidas van a ser, por supuesto, por un lado, satisfacer el deber estatal de protección especial, pero también se habla de la necesidad de, sobre todo en los casos, por supuesto, de violencia de género intrafamiliar o doméstica, de hacer hincapié en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y el caso de víctimas mujeres o víctimas de personas LGTBI+, la preservación de estos derechos a vivir una vida libre de violencia, en el caso muchas veces de la violencia doméstica también, preservar la autonomía económica y por supuesto la libertad locomotiva y demás. Bueno, para esto tenemos ya desde hace varios años 12 fiscalías de primera instancia especializadas en violencia de género que van a llevar adelante la investigación de los casos. Estos equipos especializados, por un lado, equipos especializados en la fiscalía, pero también equipo especializado en investigaciones, que este equipo es el equipo que integra la policía judicial. Entonces también tenemos un equipo especializado de policía judicial para investigar casos de violencia de género. Y una nueva medida, nueva política criminal introducida por esta última resolución es que las fiscalías de cámara, o sea, fiscalías que supervisan a las fiscalías de primera instancia, van a revisar justamente las decisiones de las fiscalías de primera instancia en casos prioritarios y estratégicos de violencia de género. Bueno, acá era un paneo, yo creo que estamos más o menos en hora, no sé cómo estamos, decime vos, Amalia, cualquier cosa. Está muy interesante, así que si querés terminar, tranquila. Yo creo que bueno, es muy bueno porque la verdad que es muy interesante todo. Gracias, Amalia. Bueno, ustedes saben que también el proceso penal o directamente el derecho penal últimamente está muy cuestionado en relación a este tipo de casos de violencia de género, porque bueno, la verdad que más allá de todas las modificaciones que se han hecho, de las distintas
medidas que se adoptan, de las distintas políticas, no solamente en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, sino en el mundo, muchas veces los resultados pareciera que no se ajustan a lo esperado, a las expectativas, ¿no? O sea, la aplicación del derecho penal se duda si tiene realmente efectos o no a la hora de prevenir o impedir la producción de hechos de violencia de género. La verdad que yo no tengo capacidad para decir realmente si esto es así, si no sirve para nada, ¿no? Creo que el derecho penal, a esta altura del partido ya creo que no sabemos demasiado qué fines le atribuimos al derecho penal, ¿no? Si el derecho penal tiene por finalidad castigar hechos que están prohibidos, o si tiene por finalidad prevenir hechos prohibidos, ¿no? Pero también es cierto que lo que está muy en cuestión hoy en día es la función de la pena, ¿no? O sea, la función de la pena, la aplicación de una pena de prisión, cuál es el sentido de la aplicación de una pena de prisión, no solamente en casos de violencia de género, en todos los casos está cuestionada la aplicación de la pena de prisión, sabemos que las cárceles están llenas de personas en general imputadas, no condenadas de delito, y bueno, tenemos estas grandes dificultades creo yo, los penalistas, ¿no? Para saber realmente cuál es el sentido de nuestro trabajo cotidiano. Pero lo cierto es que ahí está el Código Penal y como operadores de la justicia tenemos que llevarlo adelante. Yo soy una convencida de que tiene un efecto importante el derecho y el derecho penal en particular, y que tiene un efecto simbólico, por supuesto, y por eso me parece que es importante que existan condenas, que haya condenas respecto de hechos de violencia. Claro, no sé si estoy tan de acuerdo con que realmente la única pena posible sea la prisión, ¿no? Que ese es el gran problema del derecho penal, que tenemos, casi la única alternativa que tenemos es aplicar una pena de prisión. Y por eso se han ido introduciendo estas herramientas que tienen ustedes acá en pantalla, que son medidas que son anteriores a una verdadera condena, y que son distintas formas de interrumpir una investigación, en algún caso, o interrumpir el juicio, o adoptar medidas alternativas a una pena de prisión. Entre esas, y que son aplicables a los casos de violencia de género. Hay otras herramientas que regulan nuestros códigos procesales, por ejemplo la mediación, por ejemplo la conciliación, inclusive el arbitraje que tenemos regulado nosotros en el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, que no las incluía acá porque está fuertemente cuestionada su viabilidad en casos de violencia de género, ¿no? Pero la puerta sigue un poco abierta ahí, ¿no? Hay quienes también reclaman que se recurra a esos métodos, especialmente en casos de violencia doméstica e intrafamiliar. Así que no sé si quieren entrar después, por ahí lo dejamos, si quieren, en las preguntas, si alguien tiene alguna duda, pero bueno, estas son las distintas formas. Una forma es archivar el caso, de los múltiples motivos de archivo, el que muchas veces puede ser utilizado, más allá de nuestra preferencia particular, es el de insignificancia, ¿no? A veces casos de violencia de género podrían llegar a ser archivados por insignificancia, obviamente teniendo en cuenta las circunstancias, además de, por supuesto, que no encontremos prueba, ¿no?
y se archivan muchos casos de violencia de género. Ahora vamos a ver algunas cifras. La suspensión del proceso a prueba es una forma de interrumpir la investigación o interrumpir el juicio a cambio de que el acusado o la persona sospechosa, aunque todavía no haya sido acusado, a cambio de que el sospechoso ofrezca la realización de ciertas reglas de conducta o se comprometa con la realización de ciertas reglas de conducta que las van a negociar junto con el fiscal y el juez finalmente aprueba o no aprueba el acuerdo de suspensión a prueba. Bueno, la clausura provisional es en un caso excepcional cuando falta alguna medida de investigación. Y un caso interesante que ahora el fiscal general en esta última resolución abre la puerta nuevamente a esta forma de solución alternativa es la de la extinción de la acción penal por pago de la multa. En algunos casos, algunas de las infracciones están previstas bajo pena de multa, a veces multa únicamente, a veces multa junto con pena de prisión alternativa. Y bueno, históricamente se había entendido que un delito, por ejemplo, que también es un delito que puede ser cometido en un contexto de violencia de género, es el delito de exhibiciones obscenas, ¿no? El delito de exhibiciones obscenas, cuando se trata de una exhibición hecha entre dos adultos, de un adulto a otro adulto, es un delito previsto solamente con pena de prisión. Entonces, este es un caso que podría dar lugar a esta forma de extinción de la acción, por pago de la multa. Pero la resolución de la Fiscalía General abre la puerta un poquito más y plantea que esta solución también podría darse a casos en los cuales haya pena de multa de manera conjunta con pena de prisión. Por ejemplo, en el caso de las deudas alimentarias, caso de el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria a los hijos menores de edad, por ejemplo, que es un delito que está previsto con pena de multa o con pena de prisión. Y bueno, es una jugada, digamos, interesante, que supongo que dará lugar a algunos debates jurídicos, y es interesante un poco porque, como digo, bueno, introduce una nueva forma de resolver los casos con la característica de que lo que sí establece es que tiene que, en esta situación, ser reparada efectivamente la víctima y que en estos casos tiene que escucharse la voluntad de la víctima para poder admitirse esta solución alternativa. Entonces esto, digamos, dos cuestiones. Por un lado, la importancia de escuchar a la víctima, ¿no? Que hasta ahora no había habido ninguna resolución de Fiscalía General que realmente estableciera criterios claros respecto de cómo actuar el fiscal o la fiscal frente a la opinión de la víctima. Entonces, en esta nueva política criminal, lo que nos dice el fiscal es, los fiscales tienen que escuchar a la víctima, ¿no? Y tienen que escucharla y tienen que ponderar seriamente qué es lo que la víctima quiere hacer con el caso, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me parece que es importante, también me parece que obligaría a pensar algunas otras cosas para garantizarle a esa víctima cierta indemnidad también o cierta protección con relación a no recibir presiones para emitir una opinión en un sentido o en otro, ¿no? Porque si yo digo, bueno, vamos a hacer lo que la víctima pida que hagamos, y al mismo tiempo la dejamos sola a la víctima podría ser objeto de presiones indebidas por parte de
el propio acusado o por parte de el defensor del acusado o por parte, inclusive por parte de un operador judicial que quiere por ahí resolver fácilmente el caso y podría de alguna manera ejercer una presión o una manipulación de la voluntad de la víctima, ¿no? Sí, me parece que ahí hay un tema interesante para pensarlo a futuro. O que vamos a ir discutiéndolo probablemente con el devenir de los días. Bueno, después por supuesto que se pueden hacer acuerdos de avenimiento, que son acuerdos donde el imputado confiesa o reconoce haber incurrido en la conducta prohibida y se negocia también la pena o la sanción a imponer junto con el Ministerio Público Fiscal. Y finalmente, si no, la remisión a juicio, que es el equivalente a la acusación fiscal. Bueno, acá tenemos algunos datos que les quería presentar. Estos son datos del año pasado y del año 2019. El primer, que están en tonos rojos, es el 2019. Tenemos, como ven, la comparativa nos habla de que el año 2020 no fue tan malo, a pesar de que tuvimos los juzgados cerrados y a pesar de que hubo tanta restricción con el tema de COVID. No fue tan malo en el sentido de que quiero decir que se pudieron efectuar denuncias, ¿no? Esto me parece, o se podría leer de dos maneras diferentes. Por un lado, que digamos, no descendió tanto la cantidad de denuncias, o bien que quizás si no hubiéramos tenido la restricción hubieran sido más, ¿no? Porque como que habría que analizar quiénes pudieron denunciar en el 2020, ¿no? Si solo las que tuvieron dispositivos a mano, ¿no? Solo la gente que tuvo conectividad pudo denunciar en el 2020. Pero bueno, así todo tenemos una cifra importante de denunciantes, 19.143 contra 16.514, ¿no? O sea, como ven, no hay mucha variación. Tampoco hay mucha variación en las soluciones que se le dieron a los casos. Tenemos más o menos la misma cantidad de suspensiones a prueba, un 4,6% de los casos contra un 5% de los casos fueron sometidos a suspensión del proceso a prueba y un 1,2% de los casos fue recibió, digamos, una sentencia condenatoria. En ambos años, el porcentaje de archivos tempranos rondó entre un 70 y un 75% de los casos, los archivos tempranos. Ahora, si nosotros sumamos, o sea, si descuento del total el 5 o el 6,2%, se dan cuenta que se archivan aproximadamente el 95 o 94% de los casos que se inician por año. Tempranamente el 70% y el otro 15% más o menos o 25% se va archivando un poquito más lentamente, pero se archiva finalmente. Bueno, y finalmente a mí me parece que este es el gran tema que nos queda pendiente, ¿no? En la justicia penal, que es el de la reparación. Que como digo, esta política criminal actual avanza un poquito sobre el eje de la reparación, exigiendo también que se escuche a la víctima para ver qué necesita, qué desea, qué quiere, qué espera de la justicia penal, y pone en cabeza de los fiscales a llevar adelante esta escucha, y por otro lado pone, digamos, en el ámbito del fiscal la obligación de que la actuación fiscal y el desempeño fiscal también vaya un poco de la mano de lo que pidió la víctima, ¿no? Entonces esto también es un avance importante en materia de reparación, pero creo que también hay algunos, estas dimensiones en las que creo que todavía tenemos que trabajar mucho más, ¿no? ¿Cómo vamos a entender
la reparación integral, es decir, cómo vamos a lograr esta reparación integral, que es lo que exigen las convenciones internacionales y la jurisprudencia internacional. ¿Cómo calculamos? Digo, no cálculo económico, pero cómo se calcula y cómo se aprecia esa reparación integral, cómo vamos a establecer métodos más o menos objetivos, más o menos mensurables, y para mantener también un poco de, entre comillas, igualdad ante la ley, ¿no? Tanto para los imputados como para las víctimas, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr efectivizar esa participación de la víctima, preservando, como dije, que su consentimiento sea libre y que no sea objeto de presiones indebidas? Y cuando digo presiones indebidas no estoy hablando solamente del imputado, ¿no? También sabemos que muchas veces hay formas de sutilmente manipular la voluntad de una víctima, ¿no? Cuando por ahí alguien le dice, bueno, pero usted, él es el padre de su hijo, ¿no? O de su hija. Entonces, ese comentario que pareciera que por ahí no, o pareciera neutro, en realidad no lo es, ¿no? ¿Cómo incide eso? ¿Cómo hacemos para impedir que suceda eso y realmente bueno, preservar la libertad y la voluntad de la víctima en la prestación del consentimiento tanto para la aplicación de una medida sancionatoria como de una medida reparatoria? O sea, porque la reparación la podríamos hacer aunque no hubiera condena, ¿no? Porque podemos pensar en una reparación, por ejemplo, cuando se aplica una extinción de la acción penal por el pago de la multa, o cuando se aplica una suspensión del proceso a prueba, también hay reparación ahí. Entonces, digamos, son ámbitos, o podríamos arribar también a un archivo, supongamos que hubo un caso de violencia de género, pongamos un caso de no sé, de un acoso callejero, donde el imputado espontáneamente ofrece una reparación a la víctima, ofrece una reparación económica, ofrece una disculpa pública, ofrece, no sé, hacer un curso para hombres violentos, supongamos, o un curso reeducativo. Bueno, en ese caso, el fiscal también podría, una vez que está satisfecha esa reparación, archivar el caso. Pero bueno, esto tendríamos que ver cómo se implementa, cómo se gestiona, porque tenemos muy pocas normas procesales para esto. Y otro tema importante que me parece a mí también es el de la ejecución de la reparación, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizarle a esa víctima que si se le reconoce una reparación, no tiene que, si la reparación, por ejemplo, es económica, que no... ¿Cómo hacemos para ejecutar esa reparación en el proceso penal? Porque muchas veces, o sea, primero no tenemos normas en el proceso penal para la ejecución de una reparación, y también sería, probablemente sería bastante injusto que la víctima después de un proceso penal donde es reparada, tenga que iniciar un proceso civil para ser acreedora de la reparación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que acá todavía hay bastante que trabajar desde lo que es la justicia penal. También, por un lado, porque me parece que si nosotros lográsemos mejorar por un lado, las herramientas estas que anticipan la solución del caso sin necesidad de condena, y al mismo tiempo logramos anticipar la protección y logramos anticipar con buenas herramientas la reparación de las víctimas, probablemente entonces vamos a evitar imponer penas de prisión, que es lo que muchas veces está, digamos, cuestionado, o que en definitiva no resulta ser una solución eficaz y eficiente, sobre todo para la víctima, que es la que nos preocupa. Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas. La verdad que fue, pero muy exhaustivo,
y te agradezco justamente porque nos hayas traído justo las últimas políticas del Ministerio Público Fiscal. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, a ver si hay alguna que quiera hacer alguna pregunta. Veo que se han comunicado también nuestras amigas de Uruguay, Mendoza. Bueno, a ver si, si alguna quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que fuiste demasiado exhaustiva, pero y además muy clara. Lo bueno es eso, muy claro y muy didáctico, ¿no? Por algo tiene los reconocimientos que tiene. Amalia, disculpa. Mirá, Sí. la verdad que fue tan didáctica, cual profesora, que no me quedó nada por preguntar. Lo explicó todo muy bien. Yo no soy abogada, así que, pero lo entendí todo perfecto, y la verdad que le tomé muchos apuntes, y estoy pensando en la próxima charla, que nos va a venir regio esto como anticipo, ¿no? De la defensa, de la seguridad, y sobre todo esto que estaba diciendo, de así con esa muy clara la exposición y las diapositivas que pasó. Es decir, esa presentación estuvo muy bien hecha. O sabés que es lo mío, esa parte sí es lo mío, las presentaciones. Entonces, expuso claramente sus palabras con lo que representó gráficamente. Entonces, por eso es que no hay, pienso yo, que no hay apertura para una pregunta. Quedó tan explícito, parte por parte, lo explicó también, que bueno, en una de esas que yo apagué cámara para tener mejor visual en mi cámara, en la tablet, saqué unas fotos de las diapositivas, porque realmente las quiero pasar después a los puntos que yo tomé, ¿viste? Para que me quede plasmado. Así que felicitaciones y muchísimas gracias, realmente. Bueno, la verdad que está siendo grabado y si Verónica nos autoriza, la verdad que esta grabación después nosotros la podemos subir a nuestro canal de YouTube. No sé, Verónica, si nos das autorización. Porque... Sí, por supuesto, contar con eso y si quieren las filminas también se las hago llegar, no hay ningún problema. No, me parece que es importante, a mí lo que me parece que es interesante a nivel didáctico también es que también creo que es una política criminal por ahí no declarada, pero que es real. La Fiscalía General está en este último tiempo, también estas resoluciones acompañan también, por ejemplo, formularios con... hay una resolución que aprueba un formulario para hacer denuncias de violencia de género y otra resolución, la 63, que aprueba un formulario para pedir medidas de protección. Entonces, a mí me parece que es interesante que se difundan la existencia de las resoluciones y que se sepa que las resoluciones contienen un formulario. ¿Por qué? Porque cualquier mujer, cualquier persona, cualquier ONG que quiera hacer una denuncia, le alcanza con buscar esa resolución en la que la encuentra en la web, la imprime y con eso sabe cómo hacer una denuncia o sabe cómo pedir una medida de protección, porque alcanza con completar los campos y eso a mí me parece que es importante porque a veces algunos hechos, algunas denuncias a veces terminan siendo archivadas muy rápidamente porque falta información y falta información en la persona que denuncia. Entonces, en cambio, si yo tengo un formulario que puedo ir siguiendo qué me están preguntando para que yo agregue, ¿no? Como información, me parece que eso puede mejorar el circuito, agilizar, evitamos con eso que a la víctima la llamen 30 veces para preguntarle por algo nuevo que no dijo.
Claro. Y bueno, eso me parece que es útil para las organizaciones que se dedican al tema, para las personas individualmente consideradas, o para otros organismos públicos inclusive, ¿no? Si tener una Claro. guía de cómo hay que ir haciendo las cosas me parece que es sumamente útil. Así que bueno, Bárbaro. eso les sirve. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, bueno, volvemos a darle las gracias a Verónica por su excelente exposición y los convocamos, les vamos a mandar ya la invitación para el jueves que viene, también a las 18 horas, que vamos a tener la exposición de la periodista y escritora especializada en trata, Kitty Sanders, que nos va a hablar sobre trata cero tolerancia, que justamente es una iniciativa que han tomado nuestras amigas de la sede Mendoza del foro, y que justamente esta periodista va a estar esos días en los primeros 4 días de septiembre en Mendoza, y ha prestado a darnos una charla a nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, esto, como les dije, está siendo grabado, así que después esto será subido a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos. Gracias a Hasta la todas, muchas próxima. gracias Amalia, Gracias al foro por la invitación. Gracias a todas. Presentación que fue de lo más clara. Sí. Muchísimas gracias, Verónica.